A continuación se presenta el caso de simulación de una planta de recobro de líquidos con refrigeración mecánica. El enunciado, el esquema de simulación que se va a montar en el paquete de HYSYS, las condiciones de operación y restricciones típicas de diseño, las estimaciones del circuito de propano y la cromatografía del gas. Así que son los datos o la información para la simulación. Vamos a iniciar ingresando los componentes del fluido que ingresa a la planta. Nitrógeno, H2S y CO2. También tenemos la fracción pesada C7+ y el agua. Y procedemos a crear la fracción pesada C7+. Es un hipotético, crear y editar hipotéticos, nuevo hipotético, y aquí le damos el nombre, C7+. Veamos las condiciones de la fracción pesada. Un peso molecular de 152 y una densidad líquida de 48.57 libras por pie cúbico. 152 peso molecular de 152 y una densidad líquida de 48.57 libras por pie cúbico. Estimamos las propiedades desconocidas y de esta forma hemos caracterizado la fracción pesada C7+ y está lista para ingresarla a nuestra paleta de trabajo. Escogemos la ecuación de estado de Penn-Robinson como modelo de fluidos, Penn-Robinson, y ahora sí ingresamos al ambiente de simulación, donde estaremos construyendo el modelo de simulación de la planta de refrigeración mecánica. Vamos a mirar la paleta. En la paleta de trabajo agregamos una corriente de entrada con el nombre de gas de entrada. Es muy importante verificar las unidades del sistema que estaremos trabajando. La presión en Fahrenheit, la temperatura en Fahrenheit, la presión en PSI y el flujo molar en millones de standard cubic feet. Para ello debemos ir, en caso de tener otro sistema de unidades, ingresamos a lo que es el sistema, escogemos Field y en Unit Field, o lo hacemos desde acá, escogemos las unidades de campo, copiamos, generamos una copia y luego verificamos que la presión se encuentre en PSIG. En PSIA, vamos a PSIG y el molar flow debe estar en millones de standard cubic feet por día. Son
las dos variables, y muy importante que debemos tener. De esta forma tendríamos nuestro sistema. Así que vamos a ingresar las variables. Tendríamos un flujo de 30 millones, una temperatura de 95 y una presión de gas de entrada de 600. Así que estas son nuestras condiciones de entrada. Temperatura de 95, presión de 600 psig y 30 millones de standard cubic feet. Ahora en composición la editamos y podemos ingresar la composición en el orden en que están estos componentes. Copiamos. Damos OK. Le damos un nombre a esta corriente como gas de alimento, gas de entrada. El siguiente paso, siguiendo el esquema del sistema, es incluir un separador y un intercambiador de calor. A las corrientes de gas le vamos a dar la nomenclatura de G y el número de consecutivo, y a las corrientes de líquido L y el número consecutivo. De esa manera tendríamos una simulación un poco más organizada. Separador bifásico, que es un screwer, y un heat exchanger, es este equipo que encontramos, heat exchanger. Vamos a hacer las conexiones. Gas de entrada, la corriente de salida le damos a decir gas 1, al líquido L1, y de esta forma hemos definido el separador de entrada o el screwer de entrada. Ahora procedemos a ir al intercambiador de calor. Por el lado de los tubos va a ingresar el gas 1, sale por los tubos el gas 2, por la coraza va a ingresar el gas que viene del separador LTS, separador de baja temperatura, y por la coraza va a salir gas de ventas, gas ventas. Los parámetros es un modelo single weighted, modelo de solución del intercambiador de calor, y por el lado de la coraza vamos a tener una caída de presión de 1 psi, tal y como está en el enunciado. Esa información la podemos corroborar en los datos de entrada. Entonces, la caída de presión en el intercambiador gas-gas por el lado de los tubos y coraza es de 1 psi. Así que ya hemos ingresado esta información. Y estamos en este punto. Es el intercambiador gas-gas. Muy bien. Tenemos gas de ventas. Este es el gas que viene. Vamos a darle una reorientación a estas corrientes. Sería el gas que viene del separador frío. Ahora este gas 2 se dirige al chiller, que es otro heat exchanger, intercambiador de calor. Y a este intercambiador de calor entra G2, sale G3, vamos a cometer un error en el equipo, es un heat exchanger. Entonces ingresa G2, sale G3 por la coraza
Está circulando el propano. Vamos a dar el propano que viene de la válvula 1, propano que viene de la válvula 1, y este sería el propano líquido. Vamos a llamar más que todo. Es un propano gas líquido 1, es una mezcla gas líquido, y sale un propano en forma de vapor 1. La caída de presión del lado de la coraza y de los tubos, el modelo de solución single weighted, y la caída de presión tanto del lado de la coraza como de los tubos es un PSI. Verificamos que esa información ya ha sido ingresada. Efectivamente. Otra información que debemos tener en cuenta, que el gas de venta tiene una temperatura de 80 grados Fahrenheit, que esa es la información que vamos a ingresar. Este gas de ventas tiene una temperatura de 80 grados Fahrenheit. Muy bien, ya tenemos, vamos a hacer un cambio en el sentido de las corrientes. Esta corriente la vamos a colocar hacia abajo. Vamos a dar un espejo horizontal. Esta va hacia arriba y esta viene de abajo. Muy bien. Otra información es que hay una temperatura estimada y es de la corriente de gas que ingresa al separador frío. Esa temperatura estimada es de 20 grados Fahrenheit, y que es la temperatura que vamos a ingresar en esta corriente G3. Es de 20 grados Fahrenheit como estimación inicial. Ingresamos ahora al separador frío. Ingresa G3, sale GLTS, y aquí sale el líquido del separador frío, LTS. Así que ya tenemos parte de nuestra planta de refrigeración. A esta altura podemos observar la envolvente de fase del gas de entrada. Para ello vamos a Attachment, Análisis, vamos a crear una envolvente. En Performance vamos a Plots. Y este es el diagrama de fases del gas de entrada, con un counter térmico aproximadamente de 88 grados Fahrenheit, lo cual no cumple la especificación de punto de rocío de hidrocarburos acá en Colombia, que es de 45 grados Fahrenheit. Es decir, es necesario tener una envolvente un poco más reducida que nos dé un valor de 45 grados aproximadamente, 45 grados Fahrenheit como punto de rocío de hidrocarburos. Por tal razón es necesario refrigerar esta corriente de gas, que es el proceso que vamos a llevar a cabo. Muy bien. Con estas condiciones estimadas, miremos cuánto sería el gas de ventas. Entonces generemos la envolvente de nuestro gas de ventas. Damos envolvente, Performance, Plots, y con la refrigeración de 20, poniendo el separador a 20 grados Fahrenheit, podemos tener un punto de rocío de hidrocarburo de 23, o sea, es más pequeño, más bajo del que nos están solicitando 43, lo cual nos daría un gas muy seco y con la probabilidad de que se salga de especificaciones. Así que la estimación de 20 grados Fahrenheit en el separador frío en esta zona nos da un gas de venta muy seco. El valor que nos están pidiendo es 45 grados Fahrenheit. Así que necesitamos un circuito de refrigeración que nos ajuste esa temperatura. Ok, vamos a mirar ahora nuestro circuito de refrigeración de acuerdo al enunciado. Ya tenemos todas las condiciones de operación.
Así que el próximo paso es construir construir el circuito de recirculación de propano. Tendríamos una válvula, un condensador, un enfriador, un compresor, y con esto podremos montar nuestro sistema. Vamos nuevamente a la simulación, a ingresar una válvula, un compresor y un enfriador, un cooler. Así que al compresor ingresa presión del vapor 1. A la corriente de energía le vamos a colocar el nombre de HP del propano, HP o hot power del propano, y la corriente de salida la vamos a llamar propano B2. Muy bien. Le vamos a dar un movimiento para tener esta corriente. Vamos a darle acá un movimiento horizontal. Y ahora colocamos digamos los valores del circuito de refrigeración. Es propano puro, ya lo hemos determinado. Bueno, estos son el acercamiento en el condensador es 25 grados Fahrenheit, y el acercamiento entre el chiller y la corriente de propano es de 5 grados Fahrenheit. La corriente que ingresa al separador se encuentra como vapor saturado, y la corriente que sale del condensador se encuentra como un líquido saturado. Muy bien, entonces vamos a tratar de ingresar estos valores. Esta corriente va a ingresar al cooler, y vamos a sacar una corriente que se llama además duty, la corriente de energía, y va a salir una corriente de propano, pero en forma líquida, como líquido 1. La caída de presión, le vamos a dar un valor de 1, la caída de presión en el condensador. Vamos a darle un movimiento a esta corriente, y de igual forma una rotación a este equipo. Bien. Vamos ahora a conectar la válvula. Entra el líquido 1 y sale el propano en forma líquido vapor. Aquí es una conexión mal. Voy a cortar break connection. Vamos a colocar presión de propano líquido 1. Esa es la conexión. Entonces va a entrar presión de líquido 1 y va a salir el propano líquido vapor. Vamos a darle un movimiento de rotación a esta válvula.
y lo mismo a esta corriente. Y de esa forma tendríamos un circuito con una forma un poco más definida. Ahora, en estas condiciones, ingresemos la información que nos proporciona del circuito de refrigeración. La corriente que sale del condensador se encuentra como un líquido saturado, o sea, la fracción de vapor es 0. Así que vamos a ingresar esta información en el circuito. Que esta corriente está totalmente líquida después que sale del condensador. Le damos una fracción de vapor de 0. Muy bien. La otra estimación es que la corriente que ingresa al separador se encuentra, la corriente que ingresa al separador se encuentra como un vapor saturado. Es la corriente, perdón, ingresa al compresor. Se encuentra como un vapor saturado. Esta corriente que ingresa al compresor es un vapor saturado, así que el valor es 1. La siguiente información es el acercamiento. El acercamiento en temperatura entre la corriente de gas que sale de los tubos de chiller y la corriente de propano que ingresa en la coraza de chiller es de 5. Así que esta información nos proporciona este dato. La temperatura de la corriente de propano que ingresa a la coraza del chiller es igual a la temperatura de la corriente que ingresa al separador frío menos el acercamiento en temperatura, que es de 5. Es decir, esta temperatura que ingresa al separador, que ingresa al chiller, es igual a la corriente, a la temperatura de la corriente de gas que ingresa al separador frío menos 5 grados Fahrenheit. Así que lo podemos hacer por una operación de ajuste o de set. Vamos a dar esta. El target es la corriente que ingresa al chiller. Tiene la nomenclatura de PGL1. Esta. Y la variable es temperatura. La fuente es la corriente G3 y los parámetros van a quedar de la siguiente forma. La temperatura de esta corriente, que aquí se representa con el símbolo Y, es igual a la temperatura de la corriente G3, que sería aquí X. En nuestro caso es menos la 5 grados Fahrenheit. Entonces ese offset lo vamos a poner en menos 5 grados Fahrenheit. De esta forma, siempre que tengamos un valor, una simulación, la temperatura de esta corriente va a ser la temperatura de la corriente de gas que ingresa al separador menos 5 grados Fahrenheit. Eso es lo que hace la operación ajuste. Muy bien. La otra información que necesitamos ingresar es la temperatura, el acercamiento del condensador, que es 25. Con esa información, entonces, el condensador enfría la corriente de propano a una temperatura
que es el acercamiento más la temperatura ambiente. Y la temperatura ambiente es de 100 grados Fahrenheit. Así que ya tenemos definido este dato. O sea que la temperatura de esta corriente es igual a 100 grados Fahrenheit más 25, o sea, 125 grados Fahrenheit. Y esta temperatura, ya aquí la tendríamos, que es igual a 20 menos 5, la 15. El valor de acá es de 1. Y nos haría falta qué tipo de corriente estamos trabajando. Así que podemos ir a esta corriente líquido y darle la composición de nuestra corriente, que es propano puro. Así que editamos y la corriente de propano le vamos a dar un valor de 1. Y de esa forma pues hemos definido nuestro circuito. Ahora, aún estamos teniendo acá una temperatura de 20 grados, que fue la estimación inicial. Sin embargo, al ver el gas de venta y poder nuevamente apreciar la envolvente, nos damos cuenta que estamos con una envolvente con un hydrocarbon dew point muy bajo, de 24. Así que debemos buscar una temperatura en G3 que nos proporciona 45 grados Fahrenheit. Eso lo podemos hacer con una operación ajuste, utilizando dos operaciones lógicas, una operación balance, que sería esta. Vamos a colocar acá, o sea, vamos a generar una corriente de gas de venta, un clon de gas de venta, que es lo primero, y luego ajustamos ese clon para que podamos tener la temperatura adecuada en la corriente G3. Con la operación balance generamos una corriente clon, ¿sí? Gas de ventas, y esta corriente le vamos a llamar hydrocarbon dew point. Sería esta corriente. Y esta corriente hydrocarbon dew point, es muy importante tener en cuenta que cuando el punto de rocío de hidrocarburos, o sea, es decir, con una fracción de vapor 1, la presión de ese hydrocarbon dew point, en ese hydrocarbon dew point nos las proporciona el enunciado. Nos dice que ajustar el punto de rocío de hidrocarburos a una corriente de gas natural rico, de tal forma que a una presión de 350 su punto de rocío sea 45 grados Fahrenheit. Es decir, debemos establecer una presión a esta corriente de 350 PSI. A 350 PSI estaríamos buscando una temperatura de 45. Y en cuanto a parámetros, vamos a que tengamos toda la composición molar de la corriente de gas de venta. Es decir, vamos a traspasar aquí toda la composición, porque con eso que vamos a trabajar. Ahora encontramos ya el paso final, que es la operación ajuste, que es esta llavecita. Esa operación ajuste es la más importante, que es la que nos va a proporcionar básicamente la temperatura de hydrocarbon dew point, de la corriente de gas de venta. Así que tomamos la operación ajuste y miramos la variable que vamos a ajustar y la variable objetivo, el target. La variable ajustada es esta G3. Vamos a buscarla acá, G3, y en sí es la temperatura.
la que nos interesa. Vamos, ok. Vamos a ajustar esta temperatura de tal manera que el punto de rocío de hidrocarburos sea 45. Que la variable target va a ser el hydrocarbon dew point, esta variable, temperatura. Estamos ok. Y ese valor target debe ser de 45 grados Fahrenheit. Le damos iniciar porque es un proceso iterativo, start. Y aquí logramos la convergencia. Realmente, ¿qué fue lo que hizo la operación ajuste? Tomó esta corriente clon que tiene un punto de rocío. Para poder mirar el punto de rocío debemos tener una fracción de 1 porque es todo gas. Y a una presión de 350 queríamos un punto de 45. Eso fue lo que tuvimos que hacer. Ahora miremos con qué temperatura quedó la corriente G3. Quedó con 39, no es 20, sino 39.82. Con 39.82 podemos lograr acá en el gas de venta una envolvente de 45, que es lo que vamos a verificar en estos momentos. Nuevamente tomamos la envolvente, plots. Ahora con el ajuste podemos mirar a una presión de 350 aproximadamente, por acá, y ahí podemos ver el valor de 45. Así que hemos logrado ajustar el punto de rocío en 45 para una planta de recobro de líquidos. Podemos ver acá los líquidos recobrados en barriles por día. 12 barriles por día se recolectaron en este punto para tener un gas de venta de 45 grados Fahrenheit. Muy bien, con este procedimiento damos por finalizado la simulación de la planta de recobro de líquidos con refrigeración mecánica, utilizando propano como refrigerante.